El arte es el reflejo de la cultura humana y puede estar abierto a múltiples interpretaciones que varían según la cultura, la época, la sociedad, con un determinado sentido. La obra de arte característica del siglo XIX, que representa la figura ecuestre del mariscal Francisco Solano López y que permaneció en Cuba hasta el año 2011, es ejemplo de ello. La idea original fue de Jorge Yuri, director del Museo de Sillas de Asunción, que estaba escarbando en la historia del Paraguay en la búsqueda de un ícono que representara la fuerza y la pasión del pueblo paraguayo, con la idea de presidir el Salón de Actos Héroes del 70 del Círculo de Suboficiales Retirados de las Fuerzas Armadas de la Nación Paraguaya. El artista plástico cubano Jorge Valladares, residente en el país aproximadamente hace 25 años, es contratado para realizar esa reproducción, conjugando los valores de la obra original con la reinterpretación de la misma atribuida al artista uruguayo Juan Manuel Blas. Rastreando la historia del mismo, estaba en Cuba en los años 40 y 50, fue adquirido en una casa de antigüedades por dos restauradores que trabajaron y trabajan todavía con la oficina del historiador. En el año 1971 hay documentos de esto, el cuadro en muy malas condiciones, así fue adquirido, es dado en depósito a los fondos aquí del Museo de la Ciudad y documento de nuestro historiador recibiendo ese cuadro en calidad de depósito. Cuando las condiciones de la oficina del historiador fueron mejores y se pudo potenciar el desarrollo de un gabinete de restauración de pintura al caballete, el cuadro fue seleccionado por un estudiante que lo usó como su tesis, como una tesis en una investigación. Entonces, en el gabinete de pintura de caballete comenzó ese proceso de restauración de la obra y duró un tiempo, en los años 2000, hasta el año 2007, en que la obra sale a la luz, ya se ha retirado todos los elementos que tenían suciedad el cuadro, se renteló y se atribuye entonces a la figura de Prim. Prim, que es muy ligado a la historia de Cuba, muy ligado también a la historia de España, por supuesto en el periodo colonial, incluso ligado hasta la figura de Carlos Manuel de Céspedes. Evidentemente la historia es un alimento permanente de la proyección al futuro y siempre debe ser y debe convertirse en un cimiento de la identidad, un cimiento cultural, y es muy importante que jóvenes artistas, pintores y escultores decidan recrear la historia a través de una obra de arte, ya sea para producirla tal cual o para reinterpretarla en los momentos que se viven. Tomé como referencia dos pinturas de carácter histórico. La primera realizada en 1865 por Aurelio García Corbalán y la segunda obra atribuida al pintor uruguayo Juan Manuel Blanes. Es muy interesante la historia de esta pintura ecuestre porque la primera realizada por Aurelio García y la cual es considerada como la pintura original permanece en el Club Centenario de Asunción, mientras que la segunda pintura, la atribuida al artista uruguayo Juan Manuel Blanes, por alguna razón desconocida, fue a parar al Museo de los Capitanes Generales en la ciudad de La Habana, Cuba. Este cuadro que tanto significa para el gobierno, para la historia, para el pueblo de Paraguay y al mismo tiempo para el pueblo de Cuba, en esa visión que tenemos, no sé, de solidaridad conjunta, creo que es muy valioso que se pueda hacer esta obra y podamos nosotros oficialmente entonces sentirnos también que conformamos parte, aunque sea de una manera más o menos importante, de toda esta gran aventura, como tú decías, esta gran historia que evidentemente tiene el componente fundamental, que es el componente de la cultura, que es el componente del patriotismo, que es el componente de la historia. Tras una larga y rigurosa investigación, esta obra fue entregada de manera gentil por parte del gobierno de Cuba al gobierno de Paraguay. Estuvo expuesto en esta sala de los uniformes españoles, teniendo en cuenta que en el cuadro, en la pintura, se ve perfectamente las condecoraciones que había recibido el mariscal paraguayo. De hecho hicimos el estudio numismático, el estudio de esas condecoraciones y se decidió y se pudo lograr y atribuir a qué tipo de condecoración fue, tal era el nivel de detalle que tenía esas condecoraciones en el cuadro, ¿no?
y por eso estaba en esta sala asociado a explicar todo el papel de los uniformes en la guerra y las características que tenían como un elemento importante de esa presencia cultural española aquí en Cuba. Así es que el cuadro por primera vez se le da al público, y un cuadro con un trabajo de restauración importante. El cuadro, por supuesto, llama la atención. Entonces, nuestro historiador recibe, un tiempo después, eso fue en el año 2007, en el año 2008, recibe una solicitud de que un visitante aquí al museo había detectado ese cuadro, y el visitante paraguayo tenía la certeza de que el cuadro no era realmente de Prim, sino que era de Solano López. Entonces se comienza un estudio a solicitud de ese pedido que se hace desde Paraguay. La oficina hace un estudio ya mucho más profundo de esa obra. Se estudian las condecoraciones que tenía la figura, el mariscal en este caso, en su uniforme, se estudian las técnicas, se hace un trabajo serio de ver sobre todas las firmas del autor, porque no aparece una firma del autor directamente, se logra ver algunos atijos de firma, y evidentemente contrastado con fuentes que se reciben desde el Paraguay de la figura del mariscal, en otros cuadros donde también sale a caballo, se logra determinar que sí, estamos conscientes de que la figura principal del cuadro es el mariscal paraguayo, no es Prim. Por esta y otras causas, más tarde el gobierno de Paraguay reconoce la obra de la Oficina del Historiador de la Ciudad y de Eusebio Leal Spengler como personalidad merecedora de la gratitud nacional paraguaya con una posición latinoamericanista. En este caso parecía totalmente lógico, y fue la decisión que años después tendría nuestro gobierno cubano en su visión latinoamericanista, y también la visión de nuestro historiador Eusebio en su visión también, en su concepción latinoamericanista de la historia de Cuba, de nuestra América, enviar entonces el cuadro hacia Paraguay, hacia el gobierno de Paraguay, que es el lugar donde debía estar el cuadro de Solano López. La Sala de las Banderas del Museo de la Ciudad, antiguo Palacio de los Capitanes Generales, atesoran muchos objetos de valor ligados a la historia latinoamericana que de alguna manera u otra apoyaron las guerras de independencia. Aquí precisamente en las salas de nuestro museo de la ciudad, antiguo Palacio de los Capitanes Generales, tenemos nosotros muchísimo arte, muchísimos objetos están asociados a la historia latinoamericana, que de una manera u otra apoyaron las guerras de independencia, ya sea a través de donativos, ya sea con combatientes internacionalistas que vinieron y que estuvieron en nuestra guerra, sobre todo en la guerra del 95, hay ejemplos muchísimos, y tenemos muchos objetos personales, tenemos banderas también de estas naciones que dieron ese paso y que reconocieron al menos el estado de beligerancia de Cuba para lograr su independencia en el siglo XIX. Es importante destacar la gentileza del gobierno de Cuba, que en cuanto supo que esta pintura se correspondía con el retrato del mariscal López, inició los trámites correspondientes y necesarios para que esta importante obra venga de regreso y encuentre su lugar en el pueblo paraguayo. Eso fue el caso del retrato hecho al mariscal Francisco Solano López, quien por esos misterios indescifrables de la historia vino a parar a nuestra isla, y Cuba, consciente que el arte es un acto de libertad, lo devolvió a Paraguay, y es precisamente a Valladares, un cubano, a quien se le da la misión de reproducirlo. Pareciera que el mariscal marcha indetenible hacia la luz, el futuro luminoso que él quiso para su país. Detrás, la sombra, como las maquinaciones de una infiel unión en la que tres países se juntaron en una guerra contra esa nación que tuvo que sufrir el más horrendo martirio, bajo cuyo peso perecieron casi la totalidad de sus hombres. Presagio que se ve en el dolor con que el caballo divide la luz por el gesto de su pequeña cabeza, donde también se ve no solo la incomprensión de lo que está sucediendo entre hermanos, sino por la mancha acusatoria que la historia no podrá borrar, y pese a este sentimiento hay cierto garbo de dignidad y valentía y honor que no escapa al ojo del observador, y una esperanza en el azul del cielo que se yergue después de la sombra. Siempre hay una referencia a nuestro artista que hizo de su pintura un arte con el valor de unir, y ha logrado magistralmente.
Aproximadamente 60 días le llevó al artista Jorge Valladares Diegues materializar esta obra que hoy forma parte del acervo cultural del Círculo de Suroficiales Retirados de las Fuerzas Armadas de la Nación, que se propusieron encontrar un ícono que represente la fuerza y la pasión del pueblo paraguayo y que solo sirve para unir más los lazos culturales entre ambos países. Marixa Rodríguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.